Hola, buenas noches. Hola, mi querida Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos grabando el quinto episodio. Sí, ya vamos en el quinto, qué Qué rápido. rápido, qué Sí, rápido. se ha pasado rápido, qué padre. La verdad es que ha sido como un suspiro. Y en realidad no es la idea que el programa trate solamente de sueños, pero sí nos hemos extendido. Va a ser un quinto episodio de nuevo sobre sueños. Sí, 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 Pero sí. esta vez vamos a darle un giro un poco a este tema, hablando de las personitas que sueñan también, los niños. Y los sueños creepy que puede tener un niño. Ay, que sí son bastantes. Sí, ¿cómo has estado? Bueno, aparte de todo esto, Pues hasta ahorita muy bien, gracias a y Dios. aprovechando felicitarte por tu cumpleaños, que Ay, muchas recientemente, gracias, todo el mes celebraré. Ya sabes que a mí sí, eso de celebrar me encanta, ¿verdad? Y más si es mi cumpleaños y no es cualquier cumpleaños. recientemente nuestra anfitriona Estrella Chawis cumplió años. Muchas felicidades. Muchas gracias, Gaby. Muy bien. Pues vamos empezándole. Oye, pues fíjate que estaba yo leyendo un poquito acerca de este rollo de las pesadillas, Ah, sí, sí, es porque cierto. el tema de hoy son las pesadillas. Y entonces, haciendo un pequeño ahí como research, quería yo entender un poco más cómo, porque digo, una cosa es que nos den miedo y que todos sabemos lo que es una pesadilla, porque yo creo que no hay nadie que no las haya sentido jamás. Pero otra cosa es que me gustaba, que quería yo entender un poquito más desde el punto de vista psicológico o médico, qué significaba tener pesadillas o qué son las pesadillas, ¿no? Entonces me puse a hacer un pequeño research, hay una pequeña investigación y resulta que nos pueden dar pesadillas por un chorro de cosas, ¿sí? Que está estudiado, así, por un chorro de cosas. O Eso sea, de comer mucho en la noche, ¿es comer mucho en cierto? la noche sí, sí aplica. Déjenmelas a mí, por favor, porque yo soy de esas, ¿sí? Entonces, si ceno carne, ya valió. O sea, voy a Tomas tener agua de sandía. pesadillas. Sí, ya, seguro. Entonces, pesadillas por comer mucho, pesadillas por estrés, o sea, que tengas algún estrés así como severo, una ansiedad que te está comiendo el día, puedes tener también esas pesadillas. Pesadillas por cambios de medicación, no sabía que la medicación también puede Yo provocar pesadillas. tampoco. Pero Entonces, cualquier tipo de medicación o alguna en no, no, alguna especial. en específicas. Yo creo que sobre todo aquellas que están enfocadas un poquito más precisamente a los tratamientos de angustia, estrés, Neurológicos. ansiedad, neurológicos. Yo creo que sí son más como esas, que sí pueden provocar también pesadillas. ¿Quién iba a creer con una medicina Sí, que te podía dar una pesadilla? O sea, o tener fiebre, no, ¿no? no, también tener fiebre te puede Sí, dar las pesadillas. pesadillas de la fiebre son Sí. súper Oye, raras, esas yo no las sabía, ¿eh? súper abstractas. Yo sí recuerdo tener pesadillas con fiebre, así de soñar cosas gigantes o cosas diminutas, cosas, algo muy Absurdas. abstracto. Sí. No me digas, yo no, nunca he tenido esas de, pues es que, bueno, no me acuerdo, pero yo pocas veces sufro de fiebre, la verdad. Entonces, también por eso pueden dar pesadillas, por la fiebre. Sí, sí O está por ver fuerte. una película antes También, de dormirte, también, ¿no? porque ya De estás como terror. con esa preangustia, ¿no? Y entonces desarrolla totalmente en el sueño. También por estrés postraumático, o sea, que de esos Sí, como los que van sí, a la sí. guerra y ese rollo, en sueños se les manifiesta todo ese rollo. O sea, sí son un chorro de factores los que pueden desencadenar pesadillas. Y digo, esto le pasa a todos los humanos, entonces seas humano chiquito, seas humano grandote, a todos nos van a pasar las pesadillas, niños, adultos, aquí no respeta a nadie. Muy Lo bien. que sí, pues es que el común denominador de una pesadilla, ¿qué es? El miedo. El miedo, la angustia, el sudor, las palpitaciones, ¿no? Eso que, como cuando pasa con la película de terror y suena esos sonidos tan estruendosos, ¿no? Que te hacen ¡bum! Y tú, Sí, y ¡ay, saltas. madre mía! Bueno, pues las pesadillas es lo mismo, te despiertas en el momento más álgido, ¿no? De la pesadilla. ¿Y cómo te despiertas? La sangre bombeando al mil, porque el cerebro, pues no reconoce que está soñando, ¿sí? Sí, sí, es Entonces, cierto. el cuerpo cómo se estresa, pues de esa manera, ¿no? Ahora, bueno, y entre lo que estaba leyendo de ese rollo, que está, la verdad está muy interesante, ¿no? Ya es como meterse un poquito más a profundizar qué es lo que sucede en ese rollo de las pesadillas. Ya sabes que aquí hemos dicho siempre que aunque hablemos un poco de esas partes científicas y esas partes de el porqué de las cosas, también siempre lo que nos interesa a nosotros es contar la pesadilla en sí. Contar la Ajá, pesadilla. porque están bien Exactamente. buenas. De verdad hay unas que santo Dios, ¿sí? Y entonces esa sería como la parte más motivante para saber el chisme completo de qué es lo que soñamos. Y uno que otro chisme que nos han mandado de sueños también, ¿no? Para ver qué sucede.
algunas pesadillas pueden parecer paranormales. Algunas Ajá. están muy fuera de realidad. Quiero comenzar yo. Sí. ¿Está bien? Voy a contar una que tuvo mi hija, porque bueno, digna hija de su madre, sueña bien raro, igual que yo. Hace como, no sé, Jimena ahorita tiene 12, Ujú. tenía como 9 años cuando soñó esto. Y esta pesadilla la estoy escribiendo, la estoy redactando así como con más conciencia con ella, Ajá. porque me pareció muy buena, digna pesadilla, cortometraje de Guillermo del Toro. No inventes. Sí, estuvo bien rara. Ha sido uno de sus sueños que más me han impactado. Entonces un día mi hija de 9 años en ese entonces me dice, mamá, tuve una pesadilla. Ella siempre me cuenta sus sueños, pero en esa ocasión fue una pesadilla. Y le digo, ¿qué soñaste, amor? Y me dice, soñé que fuimos al parque. Ya había nacido mi segundo hijo. Ujú. Soñé que fuimos al parque con Mauro, que nos levantaste temprano y dijiste, vamos al parque, agarren su bicicleta, agarraste pues el triciclo de Mauro, mi bicicleta y nos fuimos. Ujú. Que llegamos al parque y tú te metiste al arenero, al área de arena y juegos Sí. con Mauro. Pero pues yo no quería estar allá y me fui hacia otro lugar en el parque donde hay un árbol grande que siempre trepa. Ajá. Y me dice, vi que estabas distraída con Mauro jugando en el arenero, me fui al árbol y empecé a trepar en el árbol y acechaba constantemente para ver que tú no me vieras, porque pues no la dejo, ¿no? Sí. Subir. Y me dice que subió muy alto y de repente resbala y cae. O sea, que ella se siente que está cayendo y alguien la sostiene, Ay. alguien evita que se caiga. Entonces ella voltea a ver a la persona sorprendida que la rescató de caerse Ajá. y ve a un señor la sostuvo, un señor que me dijo, mamá tenía los ojos saltados, Ay. ojos saltones, y me dijo, me dio miedo. Y le dije, gracias, y me bajó al suelo, y le dije, gracias por ayudarme Ajá. a no fracturarme, ¿no? A no lastimarme. Y el señor me dijo, pero me tienes que pagar el favor. Y Jimena le contesta, ¿y cómo te puedo pagar? Ajá. Y le dijo el señor, pues vas a tener que hacer unos retos. Ok. Y, y Jimena le decía, no, pero es que mi mamá está ahí con mi hermanito y ya nos vamos. Y dice, porque le daba miedo el señor. Y le dijo el señor, es que no te puedes ir si no me pagas. Y le dijo Jimena, pues está bien, unos retos, pero que sean rápidos, porque ya me tengo que ir. Y le dijo, sí, son 6 retos, rápidos y sencillos. Y le Y dijo, luego 6. 6 retos. Ajá. Y me dijo Jimena, el primer reto eran cosas fáciles, como atarle las agujetas. Y me dijo que el señor le decía que le ate las agujetas con los ojos, las agujetas, perdón, le ate las agujetas y luego que lo haga con los ojos cerrados en el otro pie. Ah. Y le dijo después, bueno, pues fácil, ¿no? Y le dijo después que suba a la segunda rama del árbol, brinque, y luego vuelva a subir y brinque, pero ahora con los ojos cerrados. Y me dice, y entonces en el quinto reto le dijo que cruce la calle. Ok. Y Jimena pensó, me va a hacer cruzar después con los ojos cerrados. Entonces ahí ya Jimena le dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a cruzar la calle con los ojos cerrados. Y el señor se enoja y le dice, ¿me las vas a pagar? Y Jimena corre en su sueño y me va a buscar al arenero con Mauro y me dice, mamá, me duele la panza, vamos a la casa. Una excusa, ¿no? Y que yo le digo, sí, vamos, pero vamos a ir a casa de tus abuelitos, porque ahí está mami y papi y vamos a almorzar con ellos. Ajá. Y me dice que sueña que huyó de ese señor en el parque, lo dejó atrás, yo ni lo vi en ningún momento, ¿no? Ajá. Y que la dejé en casa de mis papás, de sus abuelitos. Y yo me fui en el auto con Mauro, Ok. la dejé solo a ella. Y me dice que en su sueño está mi papá en la cocina, mi mamá no estaba,
y alguien timbra Ok. y ella está sentada y en su mente dice, es el Señor, me vino a buscar, es el Ajá, Señor de los ojos saltones, ¿no? ajá, Y que mi papá le dice, yo abro. ajá. No, perdón, ya me confundí. Que timbran, Jimena va a abrir y ve al Señor de los ojos saltones Ajá. y le dice, te dije que me tienes que pagar. Y Ay, Jimena le cierra la puerta. ajá, Y luego, como sigue timbrando, mi papá sueña que su abuelito va y ajá, abre la puerta. ajá. Y Jimena se va a esconder porque ya sabe quién está ahí ¿Quién tocando, está ¿no? tocando? Y luego pasa un ratito y regresa a la sala y mi papá sueña que su abuelito está en la cocina. Ujú. Y cuando ella aparece en la cocina y se acerca su abuelito era el que tenía ahora los ojos saltones. Ay, como si se los hubiera pegado. Y le dijo a Jimena, acabo de pagar tu deuda. Sí, ¿Cómo crees? sí, le dijo, acabo de pagar tu deuda y yo también me encontré a ese señor cuando era un niño como tú y ya pagué tu deuda. Santo Sí, Cristo. eso soñó, yo dije, ¿qué? No, qué feo sueño, oye, qué Sí, horror. Pero oye, habla como de cosas como muy profundas, ¿no? Eso de que yo pagué por ti, sí, su abuelo, que que por es... cierto es de las personas que yo creo que, no sé, mi papá tiene un amor hacia Jimena muy profundo porque es su primera Ah, nieta. nieta y sí, totalmente. Oye, no, está Y tremendo, eso ¿eh? sueña que su abuelo pagó su deuda y a él se le pasaron los ojos saltones. O sea que a lo mejor eso le iba a pasar a ella al final, Pues cuando yo no. terminara de pagar la deuda. Exacto. Entonces se quedó así como Ay, oye, misterioso el pero sí está sueño. feo porque se entiende Te- así casi casi como dame tu alma a cambio de... Y luego, ajá, ¿cuál sería la continuación? A ella le toca, ¿no? En algún momento Sí, va a pagar la tener que deuda pagar la por de... alguien que quiera mucho. Sí. Ay, no, suena Yo dije, horrible. wow, Jimena, ese sueño estuvo padrísimo, tengo que escribirlo. Tengo que Estuvo escribirlo. padrísimo, no inventes. Sí, No, no, sí estuvo bien de Guillermo del Toro, ¿eh? Sí, sí. sí, perfectamente Está da para para un cortometraje, cortometraje. de verdad. Y eso que No, ya se me está olvidando, pero ella lo podría contar mejor. ay, no, sí está bien creepy. Pero son Sí. varios, ¿no? Los que ha tenido Jimé. Sí, Jimena, bueno, ese fue uno como muy curioso, ¿no? Y en otro momento, hace también unos años, hace como 2 años, no, menos, hace como año y medio. Me acuerdo bien, porque sí hubo un suceso que yo pude relacionar luego con ese sueño que tuvo. Ok, Un día Jimena sueña que me mataron. ajá, A ver, no. Sueña que la mataron a ella primero, que estábamos en una plaza, ajá, que había una balacera ajá. y que en esa balacera la matan. Yo estaba caminando con ella en esa plaza y que ella ve todos los espíritus de la gente que ya mataron en esa balacera y que hay una persona que los está capturando Ajá, para llevárselos. valga. Entonces a ella la capturan Ajá, y cuando se la están llevando le dice al guardián de las almas, no sé, le ajá, dice, yo no quiero ir, déjame ir con mi mamá. ajá, Y el señor, esa persona que está recolectando las almas, le dice, solo te vas si tu mamá te quiere llevar con ella. ajá, Y que me fue a buscar Jimena con ese carcelero de almas. ajá, Y me dijo, mamá, ¿me puedo ir contigo? Pero es que ya me morí. ajá. Y que yo le dije, no, Jimena, ya no puedes ir conmigo. Y que Ay, ella sintió así como que el dolor, así de que mi mamá no me quiere llevar con ella, ¿no? Ay, no sé si esto ya lo... ¿se oye bien, güera? Sí. Parece que se desconectó. No, sí está ¿Sí bien. está bien? Ah, Entonces que en ese momento yo rechazo a Jimena, rechazo su alma. ay, no, cállate. Y el Señor le dice, te dije, entonces como tu mamá no te quiere, tienes que ir conmigo. Y que ella está llorando porque quiere irse conmigo. Ajá. Y en eso se escucha un balazo y entonces me matan a mí. No, bueno, ándale, no querías ir. Ah, exacto.
Y ahora ya me está llevando también el carcelero con ella. Ajá. Ya estamos yendo juntas y nos está llevando donde están todas las almas todas las personas de las almas que ya fallecieron, ¿no? Y y nos encierran en un cuarto oscuro. Y ahí está lo interesante. Jimena me pregunta, mamá, ¿por qué estamos acá? ¿No se supone que deberíamos de estar en el cielo? Ajá. Y yo le contesto en el sueño, es que no existe el cielo, Válgame no Dios. hay nada. Y eso me lo contó Jimena, así con ganas de llorar. Y le salieron sus lagrimitas. Ajá. Y y yo lo escuché y dije, Dios mío, creo que no estoy fomentando la vida espiritual de mi hija. No sé, o sea, No. O sea, pensé ya que vino la culpa luego. sí. Yo soy experta en echarme la culpa de todo. Bueno, la cosa es que yo dije, estoy fallando, no le estoy enseñando a mi hija como Que existe el que cielo, el existe el infierno. cielo o que O hay sea, una vida más ajá, allá de la espiritualidad como sí, tal, ¿no? Porque no soy religiosa, pero sí espiritual. Y dije, ay, creo que tengo que reforzar esa parte con ella, ¿no? Y ya lo dejé pasar. Pasaron unos meses, 6 meses más o menos, ujú, y ocurre algo a nivel familiar, ajá, donde yo tuve una decepción muy fuerte, donde ella prácticamente es la que me tiene que dar una noticia que a mí me decepciona mucho. ajá, Entonces las dos quedamos decepcionadas, sí, tristes, y ella, no sé, o sea, yo lo primero que, cuando ya todo eso pasó y recordé ese sueño, dije, es como eso, es como la muerte. Así lo vivimos, como sí, la sí, muerte sí, de sí, algo. sí. Sí, porque también acuérdate que cuando cambiamos de etapas es vivir como un duelo, es una Sí, muerte a final de cuentas de algo que venías haciendo y que lo vas a cambiar. sí, tuvimos obviamente una etapa de duelo, de cambio muy grande, en donde obviamente sí, pues cambió todo, toda la dinámica familiar cambió Cambió y dije, pues claro que se relaciona con ese sueño donde ella muere y yo muero, de alguna de manera. alguna manera. Sí, O sea que a lo mejor tiene algún cierto grado, digo, porque estamos entendiendo que de repente estas pesadillas también podrían ser un poco premonitorias. sí, ¿No? sí, O sí, sea, ya estamos claro. haciendo una correlación de tipo de sueños. Y al respecto, fíjate que pensando un poco en eso, hoy me llegó, un amigo me hizo favor de enviar una noticia que salió en un diario en Tijuana que se correlaciona con un sueño de este tipo, premonitorio. Pero está bien creepy, o sea, de verdad se me doblaba mi estómago. Resulta que una madre sueña muy feo y le llama a su hijo y le dice, hijo, ¿estás bien? Y le dice el muchacho, sí, mamá, pues ¿qué pasa? ¿Todo bien? Hijo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, mamá, todo bien. ¿Qué te pasa? Ay, hijo, es que tuve un sueño muy feo anoche. Fíjate que te soñé que estabas acostado boca arriba, como tirado en un cerro, y salían moscas de tu boca. Uy, Dice, y aparte, no nada más estabas tirado, tenías en tu mano un llavero, donde en ese llavero estaba tu foto y la mía de cuando tú eras chiquito. Y estabas así tirado, pero tu ropa se veía vieja, jaloneada, como rota, como sucia, dice como si, no sé, te hubieran arrastrado algo. Y él le dice, no, mamá, estoy bien, de verdad, todo bien, no pasa nada. Ay, no, hijo, tengo mucho pendiente, vamos a pedirle a Dios, por favor, que no te pase nada, hijo, que no sé qué, vamos a pedirle a Dios, sí, mamá, no, que sé qué, rezan todo. Bueno, 1 o 2 semanas después, desaparece el muchacho. no. Lo encuentran en la posición que dijo la madre, como ella lo mencionó, con el llaverito en la mano, tirado como ella dijo, con su ropa totalmente así, pues como ella lo describió también, como si hubiera estado arrastrando, y aparece muerto. Entonces, el sueño de ella primero fue una pesadilla, después se volvió un sueño premonitorio, una situación bastante lamentable, algo que sucedió en realidad, ¿sí? Esto fue en la ciudad de Tijuana, sucedió en la realidad fue que al muchacho lo trataron de asaltar y de asalto se pasó a asesinato con violencia. Uh, Entonces estuvo, digo, la verdad, a mí sí se me dobla mucho el estómago cuando hablamos de padres e hijos, porque ese tipo de pérdidas yo creo que nadie debería pasarlas, no. son muy lamentables.
no hay una forma en la que uno pueda describir la pérdida de un hijo, ¿no? Cuando uno pierde a sus padres queda huérfano. Horrible. Cuando, no, pero cuando pierdes a tu hijo, ¿cómo te llamas? Sí, Sí, no yo tiene nombre, literal no tiene nombre. he estado en el funeral de un niño. Ha sido de las situaciones más tristes que he podido vivir. Sí. Escuchar a los papás llorar, ver a la mamá desmayarse de dolor, porque es demasiado el dolor que se desmaya, la vuelven a reanimar, vuelve a ver el mismo escenario, se vuelve a desmayar. Horrible, horrible, horrible. No, sí, es tremendo. Entonces, así como que no hay palabras, ¿no? Para No. expresar esas situaciones, son muy lamentables. Y pasó de ser pesadilla a ser un sueño premonitorio. Entonces, sí está muy tremendo. Pero pues de pesadillas hay, no mil, o sea, mil. Depende del estado de ánimo en que te encuentras, depende de la ansiedad que estás pasando. Yo te voy a contar una pesadilla que me pasó a mí, que a mí esas son de tiro por viaje. Ah, pero esta que te voy a contar, ya van 2 veces que me pasa. O sea, como se ha vuelto pesadilla más sueño recurrente. Ok. No, entonces todo junto. El asunto es que yo seguido sueño con casas viejas. ¿Sí? Se ha ido cambiando el sueño. Anteriormente eran una casa muy bonita a la que yo iba a llegar a vivir, pero tenía un pasadizo secreto que te llevaba a una casa en ruinas atrás, ¿no? Ahora eso ya ha cambiado, ha sido nada más como la casa. Entonces llegas como a la casa. Casa se supone que soy yo, ¿sí? Pero yo no lo entiendo porque pues yo no me siento en una etapa en la que yo tenga que estarme como pensando mucho en esos rollos. Entonces, bueno, el chiste es que yo llego a una casa. Esta vez te voy a contar el que me pasó recientemente la semana pasada. Creo que sí cené muy fuerte, sí, la verdad, y pues yo creo que por eso me pasó. Sobre todo si ceno carne, sé que voy a tener alguna pesadilla. Y aquí, por ejemplo, todo el mundo se ríe porque en mis pesadillas yo hablo, ¿no? O sea, las actúo. Entonces ya empiezan alguien, mi marido así de, ya, así, porque yo creo que no dejó dormir, ¿no? Das Pero, miedo, sí, ¿no? por favor, auxilio. Bueno, el chiste es que llego, primero empieza la pesadilla con que ando manejando. Y entonces en esto yo voy manejando, y fíjate, yo voy viendo por la carretera choques. Todo el mundo choca. Yo no choco, yo voy en la carretera y voy derecho, pero yo veo de lado y lado, chocan y chocan, ¿no? Chocan y Ok. chocan. Pero no nada más choques, muertos, ¿sí? Hay Ah, gente muerta en las orillas de la carretera. Y entonces en eso nos paramos un poco, mi marido y yo, porque íbamos los dos en el coche. Y entonces en eso se sube otra persona a manejar. Y le digo a mi marido, ¿por qué lo dejas manejar? Y dice mi marido, no, no pasa nada, no, no, sí pasa, este es uno de esos que están choque y choque que nos va a chocar también. Y le dice mi marido, no, no pasa nada, pero iba como zombie también él, ¿no? Y yo la única consciente en el sueño. Entonces estaba yo, pero así de, no, no, quítate. Y entonces lo bajo, ¿no? Pero porque para esto, ¿por qué lo bajo? Porque este hombre al manejar, ese que yo no conocía, se va como para desbordarse a un barranco. Antes de caer, se frena el coche y ahí lo bajo. Y entonces yo me subo a manejar porque yo soy la única que puede tener el control. Y entonces sí. me subo a manejar y entonces en un momento se me desaparece el coche. Y entonces yo nada más sé que estoy sentada y sé que el coche es invisible, ¿no? Y entonces lo levanto con mis manos. Como Sireno Man. Ay, no, y lo pongo otra vez en la carretera, ¿no? Ay, no, Ya bueno. lo tengo otra vez en la carretera y ahora vuelve a ser coche y resulta que es mi camioneta de aquí, ¿no? Y entonces te dijo, esta la conozco re bien, ¿no? Y entonces ahí voy en mi camioneta y por fin llegamos a un lugar donde era como un bosque, pero en ese bosque había una casa grande, muy bonita. Entonces llegamos a la casa, una casa que yo no conozco, pero que cuando entro veo que en la sala tiene un ventanal así como grande, pero haz de cuenta que en la parte de afuera el ventanal fuera como hexagonal, Ok. ¿no? Entonces con muchos vidrios, pero la casa es antigua, se ve que es una casa antigua, no muy antigua, pero sí 70s, 80s. Y entonces veo ese ventanal así todo. Y entonces entramos y en el momento que entramos yo empiezo a sentir la alta tensión, porque a mí eso me ocurre en todas las veces que sueño algo, cuando se va a presentar algún tipo de fenómeno paranormal, ¿no? Empiezo a sentir el miedo y empiezo a decir, ay no, ya va a venir esta cosa, ay no, no lo veo, no lo escucho, solo lo siento. Y entonces pasa que de repente, esta vez, esto es lo que me ha pasado, esto es nuevo, empiezo a sentir como si me echaran el taser, ¿no? Y me tesean. Entonces, en la teseada, suelo, ¿no? Y estoy así en el suelo sintiendo la descarga eléctrica, ¿no?
y yo grito y le hablo a todos, y yo ahí sentí lo que sienten todos en sus parálisis del sueño, porque nadie me pela, ¿no? Y yo les gritaba, ¿no? Y no podía hablar, o sea, mi voz no volvía. Y entonces yo les gritaba, ¿por qué no me escuchan, no? Y yo, nada que podía devolverme la voz. Y entonces estaba yo muy desesperada porque aparte sentía todo el cuerpo teseado. O sea, bueno, yo le digo así teseado, como el lleno de electricidad, pero de esa electricidad que te amarra, que sientes que no puedes mover un músculo, pero estás electrocutado, ¿no? Entonces Así, sí, estás teniendo una parálisis yo creo en del el sueño, Sí. pero no, así, Una parálisis de sueño en dentro el de un sueño, sueño. ¿no? Y entonces estoy paralizada, toda teseada. Y entonces nadie me hace caso porque nadie me escucha. Y dije, esto es una parálisis. Luego lo analicé, ¿no? Cuando me desperté, pero mientras yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Ya por fin, cuando logro moverme con los brazos, hago señales, según yo estoy hablando con las manos, así como si estuviera hablando con lenguaje de sordomudos, y les estoy señalando que allí está la cosa esa que me teció, ¿no? Que no sé ni dónde está, pero según yo, allí está. Y yo, en este tipo de sueños, siempre como me defiendo es orando en el sueño. Y entonces yo en mi sueño empiezo a invocar a Dios y le empiezo a decir a esta entidad, eso es con lo que me defiende, con lo que terminan las pesadillas, siempre empiezo a defenderme y a decir, yo estoy con Dios, y si estoy con Dios, ¿quién contra mí? ¿Sí? Y tú no puedes más que Dios, nuestro Señor Jesucristo tenía la batalla ganada y la ganó, y tú no puedes, y yo en eso me estoy defendiendo, y ya me despierto, ¿no? Entonces ya no son tanto los sueños de que la agitación del corazón que está al 1000, pero me estoy defendiendo. Entonces pude cambiar las pesadillas tan terribles que me daban antes, que sí eran esos latidos, pero potentes del bombeo de sangre, porque ahora me defiendo, ¿no? Entonces en el mismo sueño me defiendo, rezándole a Dios, invocándolo, y es como para la actividad. Entonces, por ahí escuché yo en alguna ocasión a una psíquica muy poderosa que se llama Georgette Rivera, en uno de sus podcasts decía que a veces cuando tú cenas mucho, si baja tu actividad de protección espiritual, y entonces algo puede tratar de penetrar como la barrerita, ¿no? Y atacarte en el sueño. Sí puede ser, ¿no? Yo tengo hasta mi atrapasueños ahí en la cabecera de mi cama, porque antes era mucho más frecuente, ahora me pasa ya muy de vez en cuando, pero antes sí tiro por viaje era cada rato, ¿no? Sí, yo igual compré el atrapasueños para Jimena, Ajá. mi hija que tiene muchos sueños. Pero hace poco me dijo, mamá, eso todo chafa, es de crochet, necesito plumas. Que tenga plumas. Que sea Sí, más como indio. sí, que se vea como un atrapasueños. Yo compré uno decorativo de crochet. Digo, no sé si Ah, sirve o no, pero ahí se lo puse. no, el mío sí tiene plumas, pero no, o sea, ese teseo está terrible. Y en el sueño anterior, que fue otro así como teseado también, habíamos tenido alguna actividad como, ya te he platicado, que de repente han sucedido cositas como raras, y andaba yo, no sé por qué, pensando mucho en el arcángel Miguel. No sé por qué, pero yo sabía que había como que algo que tenía yo que saber o algo que me tenía que decir. Y resulta que en este sueño no sé, algo estoy diciendo, algo estoy hablando, y de repente esta vez anterior, no fue como taser, fue más bien como un látigo que me amarró, ¿no? Pero sentí exactamente la misma descarga eléctrica. O sea, tú Y estabas invocando al no, ángel. no, no, No. no, yo ni siquiera estaba pensando en él, sino que cuando pasa esta situación, que yo estaba hablando con alguien, porque ya sabes que me encanta hablar, entonces en mi sueño también estaba hablando, ¿no? Y entonces estaba yo, jijiji, jajaja, en el wiri wiri, y de repente me amarran con un látigo y suelo. Y entonces yo digo, chica, ¿qué pasó? Y entonces cuando me levanto, le digo a la persona que está a un lado mío, que no sé ni quién era, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí? ¿Quién me amarró? Y entonces veo de reojo como unas alas, pero lo que yo vi no era de luz, o sea, yo vi como algo oscuro. Y entonces le digo a esta cosa, no me digas a la persona, no me digas, fue el arcángel Miguel, porque en el momento que yo empiezo a decir eso, empiezo a sentir otra vez la descarga eléctrica que me van El a volver a miedo. amarrar del miedo. Y entonces cuando me despierto lo analizo y digo, no fue el arcángel Miguel, porque si hubiera sido el arcángel Miguel, yo hubiera visto una figura de luz, no hubiera visto una figura oscura. Lo que quiere decir es que otra vez traigo ahí algo que estoy cargando, que no sé qué es, la verdad, pero que me provoca esta situación. Entonces dije, no, no fue el arcángel Miguel. Bueno, ya hice oración, ¿no? Y todo, porque, a ver, ¿cómo salvamos ese asunto de las pesadillas cuando estamos acabándolas de tener?
Casi siempre es con cierto. oración. Si tú te despiertas agitado en la noche y estás muriéndote del miedo, ¿qué es lo primero que haces? Rezar. Rezar. Y si tienes a alguien al lado, irte a pegar. Ay, porque ¿a poco no? Cuando te le pegas a alguien, como que ya sientes que es menos el Sí, miedo, sí, ¿no? sí, Eso. prender la luz. Ay, no, yo no la prendo, pero sí voy y me le pego a mi marido. Y luego aparte, también taparme. Me tapo hasta acá, hasta la cabeza Sí, no sé por qué la siento que la sábana colcha me mágica. defiende. Sí, Como que siento que si me defiendo con la colcha, tu capa de invisibilidad. ándale, con eso pasa. Y ya, va a pasar todo. Santo remedio. Pero sí, no, de repente chingas pesadillas feas, feas, feas. Me estaban contando otra también. Ay, Dios. Tú acostadito en tu cama, todo tranquilito, ¿no? Ya, dormido. Y de repente empiezas a escuchar, porque no ves nada, de que todo está apagado, este sueño me lo contaron también apenas, todo apagado, tú acostadito, y de repente empiezas a sentir que algo te roba la respiración, que tienes algo parado enfrente de tu cara que está como si estuviera absorbiendo tu vaho vital, o sea, como si estuviera absorbiendo tu respiración de la boca y como que te está sacando por ahí. Como los dementores de Harry Potter. Ándale, como un dementor. Ándale, así, así, como que te tiene ahí agarrado. Y hasta escuchas, ¿no? Porque así me contaba esta chica, que hasta escuchaba que estaba ahí tratando de sorberle como el aliento de vida. Entonces, ese estaba. No, bueno, no sé, yo no, nunca he Sí, pasado eso, ¿sé? sí, Pero sí. sí, una cosa es soñarlo y otra como que sentirlo, no sé qué tanto pudiera Sobre yo todo ser. porque esos sueños sientes que los estás viviendo, ¿no? Ándale, vívido. Los sientes así, realidad, ¿no? Pura, es Sí, cierto. no, no, muy feo. No, y la verdad es que sí, cuando hablamos del tema de pesadillas pueden pasar mil cosas. Exacto. Yo me acuerdo que esto es diferente, ¿no? Pero a veces también puedes tener una pesadilla por alguna complicación durante tu sueño. Ajá. Yo me acuerdo que hace muchos años, antes de que me case y tenga hijos y todo el show, vivía obviamente en casa de mis papás y no sé por qué en ese día estaba durmiendo al lado de mi mamá. Pero como buena yucateca estaba durmiendo en mi hamaca y mi mamá estaba en su cama a un lado. Quise dormir con ella, entonces me colgó una hamaca, ella en su cama y yo al ladito en la hamaca. Y en medio del sueño, cuando estoy soñando, que, que me da la parálisis de sueño, no puedo hablar, no puedo mover, pero siento a la vez que me están ahorcando, pero así del cuello fuertísimo y me están ahorcando y yo quiero moverme, no puedo. Y le quiero pedir ayuda a mi mamá. Desde reojo, como no te puedes mover, veo a mi mamá. Y yo decía, mamá, ¿por qué me está ahorcando mi mamá? O sea, porque era la única que estaba en el cuarto, Ajá. ¿no? Pero que veo que no, que era una mano que no venía de la cama de mi mamá, sino que Dios mío. venía ¿Eso lo viste en el sueño? en el sueño. Ay, mamacita. Venía desde abajo, del suelo, como un brazo largo que subía del suelo Y te hasta, jalaba. y me estaba ahorcando. Y bueno, luché por despertar, despierto y tengo la sábana enrollada en mi cuello. Oye, te voy a contar otro que me dijeron Sí. exacto, pero bien parecido al tuyo. Y esto le pasó a mi prima. Una noche antes de salir para Coahuila a llevar los restos de mi abuelita que había fallecido, estamos hablando del año 2007 aproximadamente. Entonces mi prima se quedó a dormir en la casa. Y como pues era pequeña la casa, se quedó a dormir con mis hijos, que estaban en ese tiempo, eran chiquitos. Y entonces ella se queda ahí acostada con ellos y dice que exactamente vio eso, ¿sí? Que de repente sintió que la estaban jalando del brazo y que se la querían llevar debajo de la cama. Ay, no. Y entonces que ve, según es ella en su sueño, despierta, ¿no? Y ve el brazo este largo que está saliendo de debajo de la cama y que la está jaloneando, ¿no? Y que ella trata de librarse y le dice, no, déjame, porque estoy apretando a la niña, porque estaba ahí con la niña al lado. Y entonces ella dice, ay, Diosito, suéltame, suéltame, y empieza a rezar. Y entonces la cosa esta, ella trata de aventarla y en eso se despierta. Al otro día tenía un señor moretón en el brazo, Mm, ¿sí? Y que ujú. dijimos, te pegaste con alguien, a lo mejor mientras estabas forcejeando, te pegaste con algo que tenías a lo mejor allá a un lado o algo, ¿no? O sí la jaló. No, qué raro está eso. Híjole, y ahorita mira, se me vino a colación porque lo del brazo. No, no, están tremendos. Es cierto. Sí, a veces puede mezclarse, ¿no? Lo que está sucediendo con
con algún otro plano donde sí te quieren abducir o jalar o ya, quién sabe qué. Ya sé, como los que hemos venido platicando, estos Sí, de los extraterrestres, ¿no? sí. Que ese es otro sueño de terror. Tenemos que hablar de extraterrestres también. Ya Es una tenemos. fobia muy recurrente. Sí, también. ¿Conoces personas que le tengan un miedo extremo a los extraterrestres? No. Yo sí. Tengo dos amigas que le tienen un miedo, un pánico, Bueno, sí, una, así. que sí le tiene miedo. Y a mí se me hace absurdo. Sí, No también, sé. pues sí, no, nunca me han hablado un co- extraterrestre. Como que esa fobia me da risa, Ajá, ¿no? Puedo respetar muchas otras fobias porque como obsesivo compulsivo puedo respetar muchas fobias, pero esa no. pero la fobia de los extraterrestres, yo me río, yo digo, ¿qué? O sea, ¿Cómo te lo ¿cómo? imaginas? No sé, o sea, tengo dos amigas que tienen mucho miedo a los extraterrestres, a ser abducidas, a cualquier Ajá, historia de extraterrestres, y yo ajá. digo, ay, no manches, o sea, ¿cómo eso te quita el sueño? ¿Cómo es que eso te da miedo, no? Pero, pues sí es un miedo real. Sí, Es claro. debe de existir el nombre de esa fobia, lo voy a averiguar. Oye, pero sí está, bueno, de esa tela de extraterrestres hay mucho de dónde cortar. Más ahorita con esto que salió, ¿Que ya se viste confirmó? que ya se confirmó lo del Pentágono, que ya salieron a decir que sí son de veras. Obviamente todo el mundo lo sabíamos, ¿verdad? Don Jaime Maussan, perdónenos por favor por Perdónenos, haber dudado de Jaime. usted en algún momento, pero pues nunca estuvo equivocado el hombre. Nada más que Exacto. bueno, como dicen, ¿verdad? También este tipo de cosas se prestan de repente a supercherías o se prestan a Sí. que engaños, porque pues hay de todo, ¿no? Hay Y cosas que luego, son reales. la verdad que si te lo pones a pensar un poquito, sí da fobia. Imagínate que de verdad tengan una inteligencia súper avanzada y terminemos siendo, Oye, pero fíjate que yo el otro día estaba escuchando, bueno, me estoy desviando un poco de lo de las pesadillas. No, pero es que entra en las pesadillas. Que si, por ejemplo, fíjate, estaba escuchando a otro psíquico de ese tipo de cosas, que decía que si, por ejemplo, para que un extraterrestre te pueda abducir, tú tienes que dar tu consentimiento. Entonces, que si, por ejemplo, estás viendo una película, por decirte algo, ¿eh? Porque acuérdense que dicen que, abres sí, portales. ¿no? Aparte que abres portales, la boca tiene poder, las palabras tienen poder. Entonces, a veces hablamos sin pensar. Entonces, que hay gente que, por ejemplo, está viendo alguna película de extraterrestres y ya ves que luego te las pintan bien monas, ¿no? Así tipo Star Wars. Y así de, ay, sí, que me lleven los extraterrestres. No, cancelo, yo ni no, no, yo no voy. No, que no me Yo lleven. no voy. Bueno, pues que hay gente que lo dice, ¿no? Y que lo ha dicho y que realmente sí son abducidos, pero no se acuerdan, porque ahora también eso ha cambiado. Anteriormente las abducciones, o lo que se sabía de las abducciones, eran físicas. Entonces se llevaban a la persona completa, ¿no? Pero que ahora te pueden abducir inclusive tu mente, Sí, ajá, y trabajar en tu cuerpo etéreo. Entonces está más sí, cabrón. eso está Está más más cabrón. cabrón. ¿Cómo lo Sí, evitas? no, ¿cómo lo evitas? Claro, y muchas veces se presentan en los sueños pidiendo tu permiso y diciendo, te voy a entregar algo que te va a servir, ¿no? O cosas así. ¿Y cómo diferencias? ¿Cuánta gente caerá? Es ¿No? cierto. ¿Cuánta gente caerá? Ahora, hace rato tú decías algo acerca del carcelero de las almas, ¿verdad? Sí. Y fíjate que yo me acordé de ahí de otra historia, porque ya sabes que eso de las historias me encanta. Entonces ahí me acordé de otra historia que decía de una mujer, que esta mujer fue trabajada en hipnosis. Esto fue durante una hipnosis. Hay un hombre que se dedica mucho a hacer, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un hipnotista famoso, pero es un hipnotista que no se dedica a hacer shows, sino más bien se dedica a sanar gente. Entonces, este hombre dice que durante sus hipnosis pasa mucho que la persona tiene adentro una entidad, no adentro, pegada a una entidad, y la entidad habla durante la hipnosis y que la mayoría de las veces dicen, no me la vas a quitar, no me la vas a quitar, es mía, ¿no? Y que él ya hasta se la sabe, ¿no? Y que les dice, ay, sí, ahorita, ¿eh? Ajá, no te preocupes. Vamos al libre albedrío de esta persona y con su libre albedrío tú te vas, tú te vas. Y entonces, bueno, que eso pasa muy seguido, pero bueno, esa es otra historia. Pero el asunto es que una de esas personas con hipnosis empezó a decir que ella fue porque tenía muchos problemas con su hijo, pero que estaba bien raro porque ella y su hijo eran uña y mugre, uña y mugre. Y cambió de Y un repente. día el hijo cambió, así, cambió, totalmente cambió. Bueno, pues que el hijo había estado muy enfermo en una ocasión, muy enfermo. Y entonces la señora, pues lo trataron como se podía y lo que sea, ¿no? Pero al parecer, porque ella lo dijo en la hipnosis, a su hijo le habían robado su alma. O sea que porque según esto, ¿no? Hay entidades que pueden hacer como este switch. Eso está bien surreal, está bien surrealista, que pueden hacer esa situación como de a un cuerpo vaciarlo de su alma
y robarse su alma y meterle una cosa que mientras va a funcionar, ¿no? En lo que termina su vida terrenal. En piloto En piloto automático. automático, pero robarse como su alma, ¿no? Y llevársela, así como encarcelarla. Entonces lo que hacen es que encarcelan las almas, esto generalmente es dado por alienígenas, cosas extraterrestres, que se pueden mover en otras realidades que nosotros no con el cuerpo físico, sí con el cuerpo espiritual, mental, álmico, ¿no? Entonces se roban el alma, la encarcelan y de esa encarcelación ellos logran hacerse con energía o no sé qué ganen con tenerlas encarceladas. Entonces el hijo estaba en piloto automático. Por eso ella y el hijo no habían vuelto a tener una conexión. Y entonces el hipnotista le decía, ¿ves dónde está el niño encarcelado? Y ella le dice, sí, lo estoy encontrando, lo veo dónde está encarcelado. Y entonces él en la hipnosis le dice, ve hasta dónde está. Entonces, supuestamente en la hipnosis la señora llega hasta donde está el hijo y le dice, sácalo. Entonces lo saca y le dice, escapen. Y entonces ellos tratan, o sea, según esto todo pasa la película, claro, en la mente de la señora, y le va narrando todo lo que va sucediendo. Entonces el hijo y ella escapan por una ventana, ¿no? Y entonces el señor dice, ella le dice, ya salimos, estamos a salvo. Entonces el hipnotista la regresa a la realidad y le dice, ya, como ellos le hagan para regresarte a la realidad, y le dice, estás a salvo ahora. Y entonces platican de lo que sucedió y ella dice, pues es que pasó esto, ¿no? Ya le explica todo el show. Bueno, la señora se va. El hipnotista recibe una notificación de la señora unas semanas después, donde resulta que su hijo volvió a su casa, ¿sí? Queriéndola como siempre, dándole, o sea, todas las atenciones a la mamá, llorándole de que Volvió a ser el volvió a mismo. ser el mismo que era. Casualidad o no, ¿sí? Lo que cuentan estos que es verídico, casualidad o no, sucedió y el hijo volvió a ser la misma persona que había sido. Sí está bien surrealista, pero en este tema de los aliens se mueven un chorro de cosas, pero bueno, ese era para otro capítulo. Sí, ya nos fuimos entre las ramas, casi no nos pasa. No, no. Y bueno, de lo de las pesadillas, ¿te ha pasado alguna vez a ti que te sueñes que falleciste? No, no he soñado que muero, pero he soñado lo que mi mamá interpreta como muerte. Ok, Me he soñado casándome. ok, no, sí, qué muerte. Sí, sí. Me he soñado con mi vestido, casándome. Y yo de que, ¿y por qué me estoy casando, no? Así, en mi sueño toda sacada de onda porque me estoy casando, quién sabe por qué. Ajá. Y mi mamá me ha dicho, bueno, ya sabes que mi mamá es la experta para descifrar sueños y todo lo esotérico. Me ha dicho que eso significa muerte. Tu Ah, muerte. fíjate que eso no lo sabía. Pero en realidad, en el tarot y todo esto, la muerte como tal, la carta de la muerte es más cambio que muerte literal. Es más cierre Transición. de, sí, de ciclos, etapas. Ya. Sí. Me contó un amigo un sueño que él tuvo. Dice que le dio muchísimo miedo porque se vio muerto en un ataúd. Sí, y que era su funeral, era el día de su funeral. Y él estaba viendo toda la gente que estaba en el funeral y cómo estaban su papá y su mamá llorándolo. Y dice que le dio mucha angustia esa situación y bueno, pues esa es una pesadilla también que puede causar mucha angustia. Pues no las interpretas al momento, ¿no? O sea, realmente al momento lo que sientes es lo que de lo que vas a despertarte sollozando o algo, ¿no? Porque yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos levantado sollozando. Sobre todo cuando sueñas que muere un familiar muy cercano, alguien muy querido, que Sí, sientes el dolor puro en el sueño. Te levantas y agradeces que haya sido un sueño. claro, Ahí sí, eso sí lo he soñado. sí. Yo años de no soñar con así que despertarme llorando, años. La última vez que yo recuerdo que me desperté llorando, puta, tendría yo como unos 15 años que me desperté llorando, pero años, o sea, no, de eso sí, no, ya no. Y igual, chica, lo que me llegaba a suceder era que soñaba que me mataban. Que te Ay, mataban. sí, qué feo. Una vez se metía algún ladrón a mi casa y de esas veces que tú te crees que vas a defender a todo el mundo, ¿no? Y tú eres ahí el policía. No, bueno, el policía encubierto que pues, sabe artes marciales y todo, y pues obviamente no. Entonces me acuerdo que en esta ocasión se iban a meter unos rateros a robar y que yo los cachaba. Y entonces yo estaba escondida en la cocina porque por ahí se iban a meter.
los rateros. Y entonces me descubren y uno de ellos me clava un desarmador en el vientre. Y yo siento cómo escurre la sangre. Y yo me veo el desarmador y volteo a ver al ratero y ahí se acaba mi sueño, ¿no? Pero cuando despierto, lo que decimos, el bombeo de sangre, las palpitaciones, pero aparte sentía mi cuerpo, la parte donde supuestamente había estado chorreando la sangre, la sentía caliente, caliente, caliente. Okay. O sea, como que de veras ahí pasó y como que de veras estaba ahí chorreando la sangre. No, qué sueño tan horrible. Sí, no, horrible, pero hace ya un rato, la verdad que ya no paso por eso. Bendito Dios. Sí, no, ya no. Y de los hijos, bueno, pues yo creo que cuando los muchachos están creciendo sufren angustia, ¿no? Sí, ansiedad también, como Da los ansiedad el adultos. crecer. Entonces los sueños siempre son como que alguien te corretea, como que alguien se va a meter a tu casa, el temor por tus seres queridos, ¿no? Creo que son esos más los sueños que se presentan en ese tipo de situaciones. Ya cuando un sueño, una pesadilla, no es ocasional, o sea, cuando una pesadilla ya viene a ser como diario, como, no sé, 2 veces a la semana, o aunque sea una vez a la semana, y llega ya a interrumpir tu vida, Sí. porque ya el otro día del tremendo, no, de la tremenda desvelada que te pusiste con la pesadilla, pues al otro día no O te levantas funciona, drenado. te levantas sin energía, o resulta que te da miedo irte a dormir por temor a volver a soñar, tipo Pesadilla en la calle del infierno. ¿Sí viste esa película? Sí, sí. Oh. Y ya no querían dormir, Y ya no estaban querían enloqueciendo dormir. porque el cerebro necesita dormir. Exactamente. Entonces es cuando dicen que ya tienes que ir a ver a alguien que te ayude, porque esos ya son problemas del sueño. Y ya sabes que ahorita ya hay hasta clínicas del sueño donde Iba a decir ayudan. un doctor del sueño. ¿Ya viste Doctor Sueño? La película. Creo que no. Ay, ¿Con no, quién es? está buenísima. Es la secuela de la del hotel. Ay, ¿cómo se llama esa película? ¿Dónde está? ¿Ah? Del Resplandor. No. Iba a decir Hotel Overlook, algo así, pero este del niño que sale con su triciclo, que se llama El Resplandor, Doctor Sueño, está buenísima. Vean Doctor Sueño. De miedo. Sí, está muy buena. Ahí hay como esto de los viajes astrales. También. A mí me encantó esa película, Oye, sí la voy cómo a ver. lo plasman, cómo plasman los viajes astrales. No, Está pues está muy, súper muy bien. buena. Doctor Sueño, que es secuela de El Resplandor. Ah, sí, Entonces puedes secuela. echarte primero la de Resplandor, que ya es antigua. Con Nicolas Cage. No, es cierto, con No, Jack Nicholson. sí. Sí. Y ya después, pues, Es que ver se la me de... vino a la mente Nicolas Cage porque hay una película, creo que ya la dije en alguna ocasión, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama la película, El hombre de los sueños o algo así, que Ah, sí, la dijiste, ya me sí, acuerdo. que creo que ya la comenté en alguna ocasión, pero es que se me hace una película súper creepy, porque el hombre quería ser importante, él quería ser importante, y de repente se le empieza a aparecer en los sueños a todo mundo y lo reconocen y hasta lo saludan porque se vuelve una celebridad en los sueños, ¿no? Y luego resulta que en algún momento eso cambia y ahora es la pesadilla de todos. Cuando se les aparecen los sueños es porque les va a hacer algo, o los va a matar, o los va a destazar, o sea, pero es una pesadilla tremenda y lo pueden soñar diario. La gente ya no quiere dormir porque lo están soñando y entonces ahora es repudiado por todos, hasta su mujer se divorcia de él, ¿sí? Y es repudiado por todos, pero aparte el hombre no es un buen hombre. O sea, La voy a ver, esa nunca sí, la he visto. la verdad es que sí está medio twist, tiene ahí Entonces, como cosas raras, ahí ya tenemos varias pero recomendaciones. sí, Entonces, Doctor Sueño, ¿esa cómo se llama? esta de Nicolas Cage creo que es El hombre de los sueños, si no El estoy hombre de mal, los sueños. sí, con él, pero es Nicolas Cage. Igual otra buenísima que también habla de esta parte de los sueños. No sé si ya la viste, buenísima. Va a salir ya la parte 2 pronto, la de Teléfono Negro. Ah, sí, estuvo Buenísima. bien Estuvo buena. buenísima. Y cómo el mundo espiritual viene a ayudar al niño, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero aparte de su hermanita tenía ahí ciertas actividades psíquicas. Sí, sí, Exacto. no, está tremendo. Bueno, pues tenemos un chorro de qué hablar. Mucho que va a dar para seguir con esta serie de episodios, a lo mejor, no Ya sé, con eso cerramos ya sueños. cerramos hoy sueños, Pero nos falta, nos faltan un nos buen, falta un buen de acuérdense sueños. también que Los digo, sueños. ver, Gaby, danos unos tips de cómo interpretar un sueño antes de que terminemos el episodio, Yo iba a decir, de lo que tu mamá nos ha dicho. yo iba a decir que nos falta hablar un buen sobre sueños. Hablamos de pesadillas, sueños lúcidos, Tenemos un buen, pero podemos volver sueños a ellos húmedos. en algún momento. Nos hizo falta hablar un poco. Bueno,
Es muy extenso el tema. Vamos a Hay dejarlo, mucho. vamos a dejarlo hasta aquí. Pesadillas de los niños. Y nos fuimos a todas. Y sobre todo que también dijimos que el programa iba a ser diverso. Claro. No todo va a ser místico. Ay, Esotérico. otra vez dije místico, nos van a poner al luchador. Esotérico, no. Sí, vamos a hablar de cosas también Sí, tenemos un chorro de cosas de qué hablar, pero vamos a regresar al tema paranormal ahora para Halloween. Sí, Sí, pero también vamos a tener que hacer el clip de cómo Chawi decora su árbol bueno. navideño. No, árbol navideño. Bueno, pero vamos a tu casa para Halloween Tu porque tú la Halloween. decoras padrísimo. Y a tu casa para Navidad. Órale, y nos podemos hacer, eso sí, un chorro de postres y todas las cosas pero que ya es que empiezan tú de la eres temporada. súper creativa. Ay, muchas gracias. Aquí tenemos a Chawi de baile. ¡Ah! Pero sin el inglés exagerado. No, espérame, déjame lo empiezo. No, pues Sí. muchas gracias. Pero sí, tenemos un chorro de cosas que hablar. Espero que la comunidad nos siga aquí auxiliando con sus likes, que sigan presentes con nosotros. Mándenos sus comentarios, son bien importantes. Nos podemos dar un termómetro de cómo vamos, ¿no? En esto, qué cosas les gustaría escuchar. Sí, también. Digo, que eso nos es importante, sugieran eso es importante temas. de esta tribu fabulosa paranormal. Anormal. Paranormal y anormal. Yo sé que nos encanta el tema paranormal a todos, pero también Sí. hay muchos otros temas bien interesantes. Y del tema paranormal, yo creo que va a estar durísimo. Ahí no se los vayan a perder para cuando venga octubre. Vamos a empezar porque tenemos una de historias, tanto de tu lado como de mi lado, que están tremendas. Sí, listos para ser contadas, pero ahí sí ya no son sueños, ahí sí ya son otro tipo de situaciones que también necesitan algunas protecciones. Entonces, pero... Pues la conclusión del capítulo, ¿no? Claro. Vamos a... ¿Qué concluyes con esto, con estos capítulos sobre sueños? Pues la verdad es que yo concluyo con esto que hay más de lo que conocemos, hay más de lo evidente, ¿no? Como dirían en algunas películas. La verdad es que el ser humano es un ser que tiene muchos planos, no somos nada más carne y no somos solo un cerebro racional, tenemos mucho más y si hacemos caso a todo lo que tenemos cargado nosotros ya reloaded dentro, tenemos entonces una entidad perfecta para vivir en muchas realidades y para gozar nuestra vida también en muchas realidades. Los sueños nos dan una pequeña probadita de qué somos capaces de crear en la mente y que también podríamos traer al plano racional, a la vida real, que tenemos mucho más para dar de lo que estamos viendo, inclusive nuestra propia mente, nuestro propio espíritu es tan poderoso que nos manda señales como los sueños premonitorios de lo que nos podría pasar para cuidarnos, nos manda inclusive también termómetros de cómo estamos llevando nuestra vida y dónde hay que corregir. Por eso son tan importantes de repente estas interpretaciones de los sueños. Entonces, es como hacernos un tantito más de caso a esa parte de intuición que todos tenemos, pero que dormimos porque nos han dicho que todo tiene que ser pensado racionalmente. Y sin embargo, nos damos cuenta que somos mucho más. ¿Sí? Así es. Mucho más. ¿Tú qué concluyes? Pues, sobre todo, esto que dices, somos algo más que solamente huesos, piel, materia, ¿no? Si algo que yo he tratado de hacer en estos últimos 2 años es crecer mi lado espiritual. Y los sueños juegan un papel muy importante en todo esto. No ignorarlos. De ahí puedes aprender mucho de tus sueños, de cómo estás. A veces ignoras muchas cosas que suceden a tu alrededor. A mí me pasa, ¿no? Pero en los sueños se pueden manifestar necesidades, situaciones que necesitas resolver a nivel personal, espiritual también. Claro. Entonces creo que sí son parte muy importante del ser humano, para eso están, no los ignoremos. Sí, ¿no? Y pues nada, no sé, no comamos tacos nada más antes de dormir para que no sean pesadillas y puedan ser y puedan ser cosas de aprendizaje. Y puedan ser sueños. Recuerden siempre que los sueños tenemos que interpretarlos de acuerdo a cómo nos sentimos en el sueño. Si tuvimos angustia, no fue un sueño bueno. Si tuvimos miedo, no fue un sueño bueno. Te das cuenta, ¿no? De cuando un sueño es guajiro. Si de repente se presenta alguna persona en el sueño y sientes que es un sueño plácido, podrías a lo mejor preguntar, porque puede ser hasta tu guía espiritual que te viene a decir cosas, pero si no le preguntas no te va a decir nada,
¿no? Hay otros sueños que te vienen a informar, como ya dijimos, ¿verdad? Cómo andas por la vida. Otros que te van a informar bonitos, que te van a decir cómo vas. O sea, la verdad es que sí, siempre fíjate cómo te sientes en el sueño y de eso vas sacando tus interpretaciones. Si, por ejemplo, soñaste, por ejemplo, yo el otro día soñé con Ballena. una ballena, soñé, este sueño fue muy bonito y soñé con un barco, que yo me subía a un barco, como estos transatlánticos, grandísimo el barco, pero grandísimo. Pero yo pagaba el camarote más barato y entonces me tocaba el de hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ¿no? Y entonces ahí donde me tocaba hasta abajo, se me metía el agua. Pero yo me asomaba por las ventanas. Y viste Y un yo iceberg, ¿no? Iban a chocar con era el Titanic, entonces era otra vida. No, espérate. Perdón. Bueno, el asunto es que yo veía para afuera y el mar se veía en calma, se veía un mar precioso, no se veía una sola ola, cristalino, hermoso el mar. Y luego aparte nos decían que podíamos subir hasta lo alto del barco para poder ver todo y disfrutar de todo lo demás porque había albercas y había un chorro de cosas y ya ves que esos barcos son como edificios. Bueno, yo nunca me he subido a uno, ¿eh? Entonces te lo estoy diciendo como de los niños. Y entonces que yo subía, ¿no? Y allá en la parte de arriba había unos restaurantes bien bonitos, pero si tú te asomabas se veía como un puente, ¿no? Y en medio de ese puente había una ballena gigante. Ay, qué fascinante. Era como un cachalote, de esas ballenas que saltan y que va uno a ver, pero gigante, grande, 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 era un cachalote, pero no era gris, era negra, pero no era de las orcas, o sea, era de las otras. Y entonces la veía yo con una admiración, dice, qué bonita está esa ballena, está preciosa. Entonces me despierto del sueño porque, digo, no me acuerdo de más detalles, ahorita al momento sí me acordaba, ahorita no me acuerdo de más detalles, pero en ese sueño yo veía a mi papá y mi papá me decía que me quería mucho. Y veía a mi tío también, a mi tío Martín, papá de mi hermano de mi papá, y también lo veía muy contento con mi papá. Y veía al señor Max, un señor que es amigo de nosotros allá en Toluca, que ya es grande, y los veía a los tres contentos, muy contentos. Y iban de paseo y se subían también en ese barco. Entonces, digo, esta ya sé que no es una pesadilla, pero estoy dándole una interpretación a lo que soñé. Bueno, me puse a investigar qué era, ¿no? Generalmente agua son emociones. Entonces tengo las emociones en calma, ¿no? Y las ballenas son sabiduría. Ajá, no es que yo hice allá Doña Chagui sabiduría, pero quiere decir que estoy creciendo y que estoy aprendiendo cada vez más. Estoy aplicando un poco más las cosas que voy aprendiendo a mi vida cotidiana y eso nos puede dar cierta, pues sí, sabiduría al paso del tiempo, porque te va haciendo tomar mejores decisiones. No desde la angustia, no desde el enojo, no desde otros lados, sino desde un punto un poquito más tranquilo, donde puedes tomar mejores decisiones. Entonces yo lo interpreté como un sueño positivo que me vino a decir que voy por buen camino, ¿no? Que estoy creciendo espiritualmente, que estoy buscando yo también mucho ese lado, creo que en eso hemos conseguido un buen, en buscar el lado espiritual, pero en el crecimiento, de no quedarnos como estábamos, sino de seguir aprendiendo, porque de eso se trata la vida, de seguir Así aprendiendo. es. Todo en la vida no hay equivocaciones, la vida siempre es para crecer y de todo se aprende, bueno y malo, se aprende. Entonces, si nos vamos con eso, no hay equivocaciones, ¿no? No, al contrario, qué bueno que estamos aprendiendo, aunque sea bueno o malo, que estamos aquí, que estamos viviendo, experimentando. Exactamente. Y entonces, pues si les gustó este capítulo, ¿verdad? Denos su poderosísimo like, como siempre les digo. Por favor, síganos. ¿De qué va a tratar el siguiente capítulo? Ay, no sé, todavía lo estoy pensando. Ay, pero bueno, ando no muy- podemos adelantarlo entonces, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Aunque sí tengo pensado uno, y ya creo que ya te lo había comentado, pero vamos a platicarlo bien en la semana y el siguiente será sorpresa, Perfecto, ¿no? Y va. ya lo vamos anunciando. Entonces, síganos, por favor. Ya saben que tenemos nuestro correo electrónico, qué Qué flojera ser flojera ser normal, normal. @gmail.com. Tenemos también el Spotify. Spotify, estamos como qué Qué flojera ser flojera ser normal, normal. y en YouTube como Chagui y Chawi y Gaby Gaby. Podcast, donde nos pueden ver en vivo y a todo color en este episodio. Si se preguntan cómo somos, ahí estamos. No, por favor. Al natural, No. al natural, Está ¿sí? bien. Entonces ahí nos podemos ver. Por favor, mándenos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Dicen que para seguir creciendo el algoritmo, apenas le ando entendiendo a eso. Y denle clic a la campanita porque con eso se vuelven seguidores. Acuérdense, eso es bien importante, yo me acabo de enterar. Pero así quedamos. Cuídense mucho Perfecto. y nos vemos la Bye. próxima. Que estén Adiós. bien. Adiós. Corte.